Alabado sea nuestro Señor Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy estamos con el estudio. Seguimos con el estudio de los romanos, la epístola de los romanos. Hoy vamos a estar en el capítulo 14, desde el versículo 18, quedamos la semana pasada en el versículo 17. Hoy vamos a tratar los temas de la convicción, la conciencia y la consideración. Vamos a tratar estos temas. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea Cristo. Con mis amados hermanos, vamos a esperar que los hermanos se conecten todos. Vamos a darle un chance para que se conecten. En el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios, santo es nuestro Señor, grande en misericordia. Cristo es bueno, Cristo es bueno. Cristo es bueno, mis hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios, por tu regalo, por tus bendiciones. Gracias por tu infinito amor, Rey. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor. Ok, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mami, por favor. Prendeme eso, por favor. Gracias. Ok, mis amados hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 14. El miércoles pasado decíamos que el hombre es totalmente incapaz, amados hermanos, de ver o entrar en el reino de Dios sin experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Este reino no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con comer o beber o ayunar, con dejar de comer carne los viernes o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana. No tiene nada que ver con estas cosas. Estos factores no tienen nada que ver con esto. Ahora, la justicia que se menciona en el versículo 17 tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras porciones de esta epístola a los romanos. Quiere decir, amados hermanos, estar en una correcta relación con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios bajo el control del Espíritu Santo. Aleluya. Esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar, con nuestro vivir en el Espíritu. Es un enfoque más práctico que teológico. Es más moral que oral. Es una justicia relacionada con el Espíritu Santo. Y el gozo que también se menciona en este versículo 17 es algo, amados hermanos, que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que producir gozo en nuestras vidas, primeramente. Dios bendiga a mi hermana María Rosa Cosío, a mi hermana Susi, que el Señor me los guarde, en el nombre de Jesús.
Gracias a Dios por sus vidas, mis amadas hermanas. Esto no tiene nada que ver con actitudes triunfalistas ni con una sonrisa permanente. Creemos, amados hermanos, que está más bien relacionado directamente con el gozo íntimo que uno tiene en su corazón. Ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 18 de este capítulo 15 que vamos a leer en este momento, dice así, en el capítulo 14, versículo 15. Versículo 18 del capítulo 14. Dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aunque haya un reino, amados hermanos, literal sobre esta tierra, el apóstol estaba aquí hablando sobre el ámbito espiritual en el cual se entra por medio de un nuevo nacimiento para la gloria de Dios. Cristo no es servido por la comida o la bebida, sino, amados hermanos, que nuestro servicio para Él debe estar relacionado con la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Es precisamente en estos factores que el creyente agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí aprobado por los hombres no significa el aplauso, amados hermanos, amigo mío, de los hombres, porque uno sea creyente. No es así. Los hombres pueden incluso perseguir al creyente, pero en el fondo las personas respetan y aprueban a los creyentes genuinos, mientras que desprecian y rechazan a los hipócritas, a los falsos. Este es un gran principio de conducta. La vida, amados hermanos, y las palabras del creyente debieran agradar a Dios y lograr la aprobación de la conciencia de los hombres. Veamos lo que dice en el versículo 19. Dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El propósito, amados hermanos, del apóstol Pablo es el de dar una exhortación al creyente. Y es una exhortación doble. El buscador, o mejor dicho, sí, el buscar lo que conduzca a la paz. En este versículo implica procurar ansiosamente esta línea de acción. El creyente, amados hermanos, tiene que hacer un esfuerzo sincero de evitar el uso de comidas u otras acciones o actitudes que puedan ofender al hermano cristiano. Podemos decir que este es el aspecto negativo de la exhortación que está dando Pablo. El aspecto positivo es proseguir activamente hacia la meta de los valores espirituales, tales como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Estos son los valores que identifican espiritualmente al creyente. Ahora, dice en el versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Wow. Por causa de la comida, no debe echarse a perder la obra de Dios. Por ejemplo, el creyente tiene la libertad de comer carne
o abstenerse de comerla. Pero ninguna de estas dos actitudes, amados hermanos, le recomendará ante Dios. Pero por una gratificación física no debe destruirse, amados hermanos, la obra de Dios en el corazón de cualquier creyente con una conciencia débil o poco desarrollada espiritualmente. Lo que es alimento para una persona puede resultar veneno para otra. En Esaú, amados hermanos, el hermano de Jacob, tenemos un ejemplo. Él no tenía ningún aspecto de respeto hacia Dios, ni tampoco apreciaba su primogenitura. Él estaba dispuesto a venderla por un plato de lentejas. No le daba valor a nada de estas cosas espirituales. Nuestro consejo, amado amigo, es que no venda usted la bendición de su primogenitura para satisfacer su apetito. Veamos lo que dice el versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El apóstol Pablo, amados hermanos, volvió otra vez a los dos temas, la comida y la bebida. Después añade una declaración generalizada diciendo, ni hacer nada. Todo lo que resulte cuestionable y sea un asunto de conciencia para un creyente con una conciencia débil o poco desarrollada, se convierte en una actitud errónea para el creyente con una firme condición, con una conciencia firme, si lo podemos decir así. Ahora, el versículo 22 nos representa el segundo gran principio de la conducta cristiana, es decir, la conciencia. Y vamos a leerlo, dice, tienes tu fe, tenerla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Wow. Otra traducción lo expresa así. Para leerla. Dice, la fe que tienes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargo de conciencia. Wow, qué tremendo, ¿no? Más claro. El apóstol Pablo está presentando aquí la conciencia, el segundo principio de la conducta del creyente, habiendo ya tratado el aspecto de la convicción. Nos está diciendo que cuando esperamos o tratamos de hacer algo para Dios, debemos hacernos primero esta pregunta. ¿Es propio o correcto para mí el hacer esto? ¿Lo puedo hacer con gran entusiasmo, expectativa y gozo? En esta exhortación miramos hacia atrás, hacia lo que hemos hecho. Dice aquí, feliz es el hombre que no se condena a sí mismo por lo que ha hecho. El creyente, amados hermanos, debería mirar atrás hacia su conducta, sin cargo de conciencia. Pero hay una notable diferencia cuando uno que es creyente comete un pecado y cuando un no creyente lo hace. Si un creyente ha pecado, lo confiesa ante Dios y dice, Dios, me arrepiento de lo que he hecho, no quiero volver a hacerlo. El hijo pródigo, amado hermano, de la parábola, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que lavaría sus pies. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Lo interesante en el relato del hijo pródigo es que no tenemos ninguna información, amados hermanos, de que él volvió al año siguiente a vivir con los cerdos. No sabemos. A él no le gustaba esa vida y optó por volver a disfrutar, amados hermanos, de la calidad de vida de la casa de su padre. Sin embargo, un no creyente, a pesar de las consecuencias de su pecado, amado hermano, él pensará que después de todo lo que ha pasado, bien pecando, y que valdrá la pena pecar otra vez. O sea, le viene sin cuidado. Esa es la diferencia, amado amigo, hermano mío, entre el creyente que peca y el no creyente que peca. Y esa es la diferencia en el día de hoy. ¿Sabes algo, amado hermano cristiano? Al mirar atrás en la vida, se detesta a sí mismo por algo que haya hecho. En ese caso, la conciencia le estaría acusando. Indiferentemente de lo que haya hecho y de la cantidad de gente que también haga lo mismo, para ti fue un error hacerlo. Fue peligroso para Simón Pedro haberse encontrado en el aposento alto. Hay muchos que dicen, si yo pudiera haber estado con Jesús en el aposento alto, cuán hermoso hubiera sido. Pero ¿sabes algo? ¿Se ha detenido usted a pensar que ese era el lugar más peligroso de todo Jerusalén esa noche? O sea, que reafirmamos la condición de que dicho es aquel dichoso, es aquel, amado hermano, que no se condena a sí mismo. No se condena a sí mismo por lo que haya hecho, porque podrá ejercer su libertad sin cargo de conciencia. Si la conciencia te acusa, no lo hagas. Arrepiéntete. Sigamos ahora con el versículo 23 que dice: pero el que duda sobre lo que come o es condenado porque no lo hace con fe, o todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice aquí que todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. ¿Sabes algo, amigo? Hermano mío, usted tiene que creer en lo que está haciendo. Y si no lo cree, entonces no debería hacerlo. Cualquiera. Aquí hay otra definición del pecado para el creyente. Y cualquier línea de conducta o cualquier acto que no constituya un fluir de la fe se convierte en pecado. Esta es la respuesta del Espíritu Santo a las actividades cuestionables y a las actitudes también cuestionables. Ya que el creyente es salvo por la fe, él debe andar y vivir por la fe. Así, amados hermanos, concluimos el capítulo 14 y comenzamos con el capítulo 15. Esta carta a los romanos, y hoy vamos a estudiar del 1 al 6 versículos. Aquí puedo
puedes notar que al comenzar ahora con el capítulo 15, entramos en la parte final de la epístola a los romanos. Hemos visto la relación de los creyentes hacia los demás creyentes y hacia los de afuera también. Ahora, en primer lugar, tenemos el tercer gran principio mencionado aquí en esta carta, en este capítulo 15. Y es el que presenta la consideración al creyente con una conciencia espiritual débil o insuficientemente desarrollada. En realidad, es la continuación, amados hermanos, del capítulo anterior. En los primeros 3 versículos tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, la unión o la consolidación de los judíos y los no judíos en un solo cuerpo para glorificar a Dios. También tenemos la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los no judíos y a los romanos en particular. Esta sesión concluirá el principal argumento de esta epístola y el apóstol Pablo volverá a hablar de las relaciones personales. Quizás, amados hermanos, sea necesario mencionar aquí lo relacionado con algunas críticas que han recibido estos 2 últimos capítulos de esta epístola, ya que hay algunos que dudan de la autenticidad de ellos. Sin embargo, no hay ninguna razón válida o evidencia documental. Algunos han rechazado la paternidad literal de Pablo de estos 2 capítulos. Dicen que son añadidos, pero era la costumbre de ciertas escuelas en esos tiempos pasados, la de poner en tela de juicio lo relacionado con los autores de las cartas, sobre todo de esta carta a los romanos y de las otras también. Creemos que en nuestros días se ha establecido sin lugar a duda que Pablo fue el autor. Y podemos concluir con las palabras del doctor Kane. Y él dijo, estudió sobre el Nuevo Testamento. En este estudio dijo, a pesar de esas objeciones, la integridad de la epístola, tal cual disponemos de ella actualmente, es auténtica. Continuamos ahora, amados hermanos, con el estudio y leemos el primer versículo del capítulo 15, en el cual llegamos al tercer principio, que es la consideración al creyente de conciencia débil. Y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Este es el tercer principio, amado hermano, y último, tercero y último, gran principio o normas que deben gobernar la conducta del creyente. El apóstol Pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe. Y él insistió en que estos deben mostrar consideración, amados hermanos, por los sentimientos y los prejuicios que pueden tener los débiles en la fe. El apóstol Pablo se identificó con los que eran fuertes en la fe. Recuerde, amado hermano, lo que dijo el apóstol en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano con ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. El apóstol Pablo pareció decirnos, yo puedo comer carne. Me encanta comer carne, un buen asado, pero no lo voy a comer. Si ofende a mi hermano, no lo voy a comer.
Y en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 24, podemos leer: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí nos exhorta a buscar el bien de los demás, amados hermanos. Y en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 2, nos dijo: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora pasemos al versículo 2, que dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, ¿qué es bueno para que el prójimo pueda crecer en la fe? ¿Qué es bueno? El cual, amado hermano, es el objetivo de toda la conducta cristiana. Que el prójimo pueda crecer en la fe. El apóstol Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y siguió diciendo en el versículo 20: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Mucha gente dice que no puede entender cómo el apóstol Pablo pudo hacer un juramento judío, afeitarse la cabeza, hacer votos e ir al templo de Jerusalén. Como la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos, amados hermanos, de nuestra sociedad contemporánea, no se han presentado estos tres grandes principios o principios de separación. Primero, convicción. Cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo, porque estamos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Primer principio, la convicción. El segundo es la conciencia. Nuestra conducta, amados hermanos, debiera ser tal que no miremos atrás sintiendo un cargo de conciencia. Y el tercer principio es la consideración. O sea, deberíamos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, opiniones y prejuicios, amados hermanos, de los creyentes que tienen una conciencia débil, sensible o espiritualmente menos desarrollada. Y llegamos ahora sí, hermano, a el capítulo 3 de esta epístola a los romanos, que dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta cita, amados hermanos, aparece en el Antiguo Testamento. Aparece en el Salmo 69:9. Alabado sea el Señor. Se trata de un salmo imprecatorio, así llamado porque es el que expresa deseos de que alguien sufra un mal o un daño. También, amados hermanos, es uno de los más grandes salmos mesiánicos. Cristo nunca puso su propio interés o sus placeres en primer lugar. Un comentarista bíblico escribió en su comentario sobre esta carta y dijo: las escrituras no acostumbran a poner a Cristo como un ejemplo, porque las personas no son salvas ni santificadas por un ejemplo. Siempre que Cristo nos es presentado como un ejemplo, es en relación con la gracia redentora de Dios. Ahora, llegamos a ser creyentes, amados hermanos,
por medio de la fe en Jesucristo. Llegamos a la segunda parte, la segunda sección de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y leamos el versículo 4 de este capítulo 15 para considerar la conciliación de judíos y no judíos en un cuerpo. Y dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Wow. La cita del apóstol Pablo que hace en el versículo 3 le impulsó a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Creemos, amados hermanos, de todo corazón, que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas hoy para los creyentes. De vez en cuando recibimos cartas de algunos hermanos que dicen que nunca me he dado cuenta que el Antiguo Testamento era tan práctico. Nunca me imaginé que tenía tanto significado para nosotros hoy en día. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que aquellas cosas fueron escritas en el pasado. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Yo diría que el pecado más grande en la iglesia hoy día es el conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra, amado amigo. Una vez me dispuse a hacer un viaje y empezó a llover bastante fuerte. Cuando llegué a tomar el bus, todavía llovía. Pero cuando empecé el viaje, pasamos tiempo y después de unos momentos pasamos repentinamente a una hermosa claridad y luz del sol. Habíamos viajado, amados hermanos, menos de 1 kilómetro y la vista era completamente diferente. ¿Sabes algo, amigo mío? No busque entre las sombras del sistema del mundo su consuelo y esperanza. Mire hacia arriba, hacia las alturas. Hay muchos cristianos en la actualidad que viven bajo una nube. El Señor dice: ven aquí arriba, porque hoy el sol de esperanza está brillando. ¿Sabes que la Biblia hará esto por ti? El apóstol Pablo, refiriéndose a los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento, dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en este tiempo finales. Alabado sea el Señor. Cuando estudiamos, amados hermanos, acerca de David, recibimos muchas cartas de personas que decían que la historia de David les había servido de mucho ánimo. Alguien dijo que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida y que el estudio de David llegó a su vida precisamente a esa hora que la necesitaba. Pues este estudio de David lo libró del suicidio. Y este es el motivo, amado hermano, por el cual Dios incluyó estas cosas en su palabra. Él puso
de manifiesto el pecado de David. No fue en absoluto un cuadro de hermoso aspecto, por supuesto, pero Dios lo pintó así tal como fue. Y toda la Biblia, amado amigo, es para nuestra enseñanza, para traer a nuestras vidas consuelo, paciencia y esperanza. Leemos el versículo 5 que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí el apóstol hizo una pausa para orar, pidiendo que las bendiciones canalizadas ¿sí? solamente por la palabra de Dios pudieran fluir tanto entre los judíos como en los no judíos en el cuerpo de Cristo. No que estas dos agrupaciones estuvieran enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de carnes y bebidas, sino que pudieran demostrar, amados hermanos, que son uno en cuanto al amor y la consideración mutua. Esto era lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. Y ahora en el versículo 6 leemos: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber, amados hermanos, tal armonía en su alabanza que aquellos que alaben revelen la unidad de los creyentes. Qué importante es esto. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia se separa entre judíos y otros pueblos, amados hermanos. Se derriba como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pero ahora, para esto, amado amigo, usted debe aceptar el amor de Dios, expresarlo, al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Al recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo, amado amigo mío, el Espíritu Santo de Dios te regenera y comienza a transformarte, derramando en ti el verdadero amor, que fluirá también hacia las personas que te rodean. Yo te invito, amado hermano, amigo mío, en este momento, si tú te quieres reconciliar con Dios, si tú quieres unirte a la familia, yo te invito a hacer una oración conmigo en este momento, para terminar este estudio de la carta a los romanos, este estudio de hoy. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo creo en ti. Yo creo, Dios Padre, que tú enviaste a tu unigénito Hijo a morir allá en esa cruz, en el Calvario. Pero también creo que allí llevó nuestros pecados, en esa cruz, y allí murió. Pero también creo que resucitó, venció la muerte. Y como dice tu palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo te doy permiso en este momento para que tú entres en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador personal en este momento. Señor, te pido que tú me ayudes a cambiar mi manera de pensar. Señor, te pido que tú me impulses, Dios,
Que tu Santo Espíritu me impulse a leer la Biblia, a orar, a conversar contigo, a poner en práctica, Dios, todo lo que leo, Dios, todo lo que me enseña, todo lo que aprendo de parte tuya, Dios. Dame discernimiento de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Bórrame del libro de la muerte e inscríbeme en el libro de la vida. Yo me arrepiento en este momento de mi maldad y te acepto a ti como mi Salvador personal, mi Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, si ustedes hicieron esta oración conmigo, yo te aseguro que hay fiesta en los cielos en este momento. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús oramos por este estudio, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Dios, porque haces cosas excelentes en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, por mi hermana Susi Velázquez, Dios. Te pido por sus hijos, Dios. Por Pablo, que está en Pucallpa, por allá, Dios. Por sus hijos, por su familia, porque tienen problemas en la casa, donde están allá, Señor, para que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, ayudándolos, Señor. Si es de conseguir una casa, otra casa para su familia, o restaurar esa casa, no sé, Dios. Yo no sé qué tú tienes preparado para mi hermano Pablo Muñoz, Señor. Pero bendícelo y cuídalo, Dios. Alejado del mal, Dios, quítale los pensamientos que lo aturden, los pensamientos esos que lo quieren desviar, Dios, en el nombre de Jesús. Dale fortaleza, manda ángeles, Señor, a guardarlo y a cuidarlo. Te pido por mi hermano Ricky, Dios, Ricky Muñoz, Señor, bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue sanando su cuerpo, Dios. Prospera sus caminos, Señor, como prospera su alma. Tú conoces su necesidad, Dios. Cúbrela en el nombre de Jesús. Toca su corazón a favor de sus hermanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido por Nadia, por Masú, Señor, Dios Padre. Igualmente, Dios Santo Rey, por Mayita Muñoz de Vega, Dios. Te pido por su esposo David, Padre Eterno, para que tú los vuelvas a ti, Señor, y los pongas, Señor, a ellos a ser una familia, Señor, que te agrade a ti, Padre Eterno. Bendice a Bianquita, a Balita, Dios. Bendice su casa, su trabajo, su finanza, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Leonardo, a Pablo Daniel, a María Fernanda y a Ludi, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Dios. Te pido, Señor, por mi hermana Rosa María Cosío Mandujo, Señor, Mandujano, para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en ella, Dios, ayudándola en todo momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mi hermana Marta, Dios, para que seas tú librándola de todo mal, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniéndolas en buen camino siempre, Dios, dándole fuerza, sanando su tobillo, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por mi esposa Violeta, Dios, Carmen Violeta, Señor, de Barriat, para que seas tú, Señor, tomando el control de su cuerpo, Señor, tomando el control, Dios Padre, de todos sus signos vitales, Señor, de sus arterias, de su páncreas, de su hígado, de todo, de su corazón, de su estómago, de sus músculos, Dios, en el nombre de Jesús, de su azúcar en su cuerpo, Dios, estabilizando su presión sanguínea, quitando toda dolencia, todo malestar de su cuerpo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, Dios Padre, por nuestra nieta Cecia, Señor, Cecia Casimiro, Padre, para que seas tú, Señor, sanando su bracito, Dios Padre. Provéenos, Señor, de todo lo que necesitamos para que ella sea intervenida y se le pueda quitar, Señor, esa gomita que tiene ahí lo más antes posible en el nombre de Jesús, Señor. Igualmente, Señor, te pido por Arlev, por Cecia, su madre, por Cecilia, Dios, Padre Eterno, por Brian, Señor, el padre de Cecia, nuestro hijo, Dios. Te pido por Dampier, Señor Dios, por Francis, por el bebé que está en su vientre, Dios. Te pido por Aisley, Dios, por ese matrimonio, esa familia, en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, Señor. Te pido, Señor, por Stephanie y Nicolás, Dios, para que tú los bendigas, los guardes, los cuides, Señor, que están por allá, por Argentina, Dios. Te pido, Señor, por mi suegro Jorge Quiñones Farro, Señor, que anda por Estados Unidos, Dios. Cuídalo, guárdalo, que no le falte nada, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Llénalo de tus bendiciones, Señor. Dale fuerza, Padre. Mándale ángeles, Señor, a que lo cuiden y lo guarden. Igualmente te pido por mi suegra, Señor, Violeta Cohen González, Dios Padre eterno. Para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en ella, Dios. Para que seas tú transformando su corazón, Señor. Y aumentando su credulidad en Cristo Jesús, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido por Jennifer, que anda por España, por Ángel, Señor, y su familia, que andan por allá. Te pido por Ronnie, Dios, que también está en España, Dios. Te pido por Heidi, Dios, por Karina y Kushima, Dios, Padre, la pastora de la Iglesia de Jesucristo allá en Lima, en Magdalena, aquí en Perú, Señor. Te pido, Señor, por Jerreel, por Yumiko, Dios, mis sobrinos, Padre, adoradores. Te pido, Dios, Santo Rey, por tu iglesia, Dios. Te pido por tu iglesia, Señor, por los aires de esta casa pastoral, Dios. Sigue tocando los corazones, Señor, y trae las almas que has de traer, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en mis hermanos un corazón, Señor, dadivoso, un corazón que quiera, Señor, que ver crecer a su congregación, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a Ninosca, Dios, Ninosca González, a su hijo. Bendice, Señor Dios, a Ruth, a Yusmari Mendoza, a estas hermanas, Dios, bendícelas grandemente, Padre eterno. Bendice a Ceci Tobar, Dios, a su hijita Sammy, Dios. Bendice a mi hermana Rosa Ruiz, Señor Dios, a Jaime Ruiz, Adriana, Señor Dios Padre, bendícela grandemente, su madre. Bendice, Señor, a sus hijos, Señor. Bendice su hogar, su casa. Bendice, Señor Dios Padre, a mi hermana Dairelis Morán, Señor Dios Padre, de Andrade, Dios. Bendice a Kelvis Andrade, Señor. Bendice a Alexis Andrade, Señor. Bendice, Padre eterno, Samuel Andrade, Señor. Y bendice a Silvana Andrade. Cúrale, Señor. Sánale su muelita, Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice, Señor Dios Padre, a mi hermana Irma, Señor, a mi hermana Irma Muchaypiña, Dios Padre eterno. Bendice a su hermana Nadia, Ben, Señor, y a Tania, que están allá en Estados Unidos, a sus nietos, al esposo de mi hermana Nadia, Dios, Nadia Bins. Bendícelo, Señor, grandemente. Bendice a mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendice su casa, su hogar, Señor Dios Padre. Bendice a Junior. Bendice, Señor Dios Padre, a Joc, Señor. A Joc Franco, Padre eterno. Cuídalo, guárdalo, Señor, en todo momento, Señor Santo Rey. Bendice la familia, Dios. Bendice esta hermosa familia que tú nos has dado, Dios. Y a cada uno de mis hermanos, a mi hermana Ethel, Señor González Robariño, Dios. Bendícela grandemente. Señor Dios Padre, dale fuerza, Dios. Bendice y trae, Señor, aquí al templo a su hijo César, Señor Herrera, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por mi hermana Elcita, Señor Ormeño Ramos, por su hijo Martín Ramos, Señor, y por cada uno de sus hijos, por María, su esposa, Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer, Señor, pero sabemos que te estás obrando, Dios, en cada uno de nosotros, en cada uno de los matrimonios, en cada una de las familias, Señor. Bendice a mi hermana Elvia, Dios. Bendice, Señor, Dios Padre, a mi hermana Clarita, Dios, nuestra vecina. Bendice a los vecinos, Señor, de nosotros aquí. Bendice esta casa y limpia los aires de la casa pastoral en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, Dios Padre, haciendo tu obra en nosotros. Que seas tú, Señor, ayudándonos a hacer tu voluntad y no la nuestra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. También por mi hermana Carolina Ramírez, que Dios la bendiga grandemente, que el Señor me la guarde en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera cosa, acuérdense, amados hermanos, de compartir el video, una manera de evangelismo. Compartan el video a todos sus grupos familiares. También cuando veas el video y ores con nosotros, déjanos una manito para saber que estás allí. Déjanos tus peticiones de oración, que queremos orar por ti. Nos vemos el viernes. El viernes tenemos servicio aquí en la casa pastoral. Están todos invitados los que están aquí en Ica. En el nombre de Jesús. Mándanos tus peticiones de oración para que tú puedas ver cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural cuando sus hijos oran. Nos unimos en oración por las peticiones de su pueblo. Amén. Dios me lo bendiga. Chao.